Una bendecida tarde para Rosaini, para Ana María, para Ilsa, para María Camila. Les vamos a dar inicio a nuestra tutoría número 8, ¿sí? Y en la cual vamos a desarrollar dos punticos básicamente. Uno, vamos a hacer un ejercicio aplicado en relación a distribuciones normales, ¿sí? Recuerden que la entonces tenemos acá en nuestra tutoría anterior habíamos revisado distribución de probabilidad normal. ¿Sí? Recuerden que la distribución de probabilidad normal estándar, que bueno, normal estándar es la que está en las tablas. Y tenemos también, entonces en un, nos basamos en las tablas, pero esa era la normalizada. ¿Sí? Pero todos podemos aplicarlo como tal a caso real. Entonces, la idea hoy es aplicarlo a un ejercicio como tal de un emprendimiento. Bueno, ya ahorita planteamos el ejercicio haciendo uso de las tablas de distribución de probabilidad normal, ¿sí? Y pues revisando cómo es el procedimiento. Bueno, y posteriormente a que realicemos el ejercicio aplicado, entonces vamos a dar, digamos, como el planteamiento de la siguiente unidad, aunque ya pues habíamos recordado que la unidad 2 y la unidad 3 son prácticamente aplicaciones de lo que ya revisamos aquí en contenido, ¿sí? Hoy terminaríamos, digamos, el contenido grueso y ya pues la próxima tutoría damos como nociones como tal para la siguiente unidad. Hoy pues vamos a dar como la introducción, pero la siguiente unidad se titula modelo de negocio. Entonces en última pues pretende todos estos elementos que hemos revisado estadísticamente y lógicamente todos los conceptos estadísticos, aplicarlo a nuestro modelo de negocio. Entonces ahí va más que todo ir basado en los ejercicios aplicados, en los productos que vienen, ¿cierto? A continuación en la unidad y entonces ahí lo aplicamos pues lógicamente todos esos conceptos. Pero digamos como un tema de información, de conceptualización, ya digamos hoy finalizaríamos todos los conceptos de la unidad y de la asignatura. Ya a partir de otros dos unidades son más aplicación como tal, ¿sí? Digamos de esos conceptos en casos particulares. En modelo de negocio, ahí revisamos de todas formas pues qué tipo de modelos de negocio existen y lógicamente pues ya nos enfocamos en los productos como tal. Y lo mismo en la unidad 3 que informe de aplicación, también pretende aplicarlo como tal en cada uno de esos. Aparte de revisar un ejercicio aplicado, ya aquí lo tengo abierto en Excel, si tienen la oportunidad de abrir Excel, háganlo de una vez. Igual yo les envío de todas formas digamos, este libro de Excel resuelto, pero bueno, vamos a resolverlo acá. Bueno, entonces aquí que nos dice un emprendimiento, en la ciudad de Barranca Bermeja, dice acá, consiste en la apertura de un nuevo restaurante de comida típica. Se quiere fijar el precio del almuerzo ejecutivo basado en la competencia, para lo cual se consideran los precios de venta que los 10 principales competidores han dado a este producto, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta eh, una calidad similar. Además, los datos recogidos indican que es razonable suponer
una distribución normal, ¿sí? Una distribución de probabilidad normal. Apoyados en una hoja de cálculo Excel, responda a las siguientes interrogantes. Primera interrogante. A. ¿Qué porcentaje de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja se espera que su precio de venta sea menor de 18.500? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de venta de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja sea menor o igual a 18.500? La pregunta B. ¿Qué porcentaje de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja se espera que su precio de venta esté entre 15.000 y 21.000? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de venta de los almuerzos ejecutivos de los restaurantes de Barranca Bermeja esté entre 15.000 y 21.000 pesos? C. ¿Qué porcentaje de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja se espera que su precio de venta sea menor, sea mayor, que digo, de 20.000? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de venta de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja sea mayor o igual a 20.000? ¿Sí? Listo. Y la D, si tiene una estructura un poco diferente, un procedimiento inverso, pero sencillo. ¿Cuál es el precio de venta de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja cuyo porcentaje se espera sea menor o igual a 70%? En otras palabras, ¿cuál es el precio de venta de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja cuya probabilidad sea menor o igual al 70%? Mire que está apuntando al revés el porcentaje. ¿Sí? Y bueno, y una pregunta, la E, que pues es una pregunta importante, que es, como emprendedor, ¿cuál precio de venta fijarías basado en la competencia? Y lógicamente en este análisis, eh, digamos, basado en que el escenario o los datos se supone tiene una distribución de probabilidad normal, ¿sí? O sea, acampanada, gaussiana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué precio de venta fijaría basado en la competencia para el almuerzo ejecutivo en tu nuevo restaurante de comida típica? Y hay que justificar la respuesta, ¿sí? Entonces ya es un criterio, digamos, también personal, pero lógicamente basado en los resultados. Listo, entonces miren que aquí tenemos la fijación de precio basado en competencia. Recuerden que nosotros podemos fijar el precio digamos, de un producto basado prácticamente en, en tres criterios, ¿cierto? Normalmente uno hace el ejercicio de los tres y, por supuesto, que revisa, hace un análisis, pues, digamos, de las posibilidades. Pero, básicamente, uno fija precio. Una puede ser por la competencia, ¿sí? Revisando, pero ojo, que tiene que ser eh, calidad similar, ¿cierto? Porque es diferente un almuerzo ejecutivo, pues, o un tipo, digamos, de ingredientes sí, normales, pues, a un almuerzo ejecutivo que tenga, ¿cierto? Una porción, por ejemplo, solamente con la porción. Un almuerzo ejecutivo que tenga porciones de, digamos, tantos gramos de proteína, ¿cierto? Equivalente a lo que iba a servir. Todo eso hay que revisarlo. Pero bueno, aquí estamos asumiendo que son calidades similares. Em, y aquí nos dan eh, los 10 restaurantes que no son el total, sino que los 10 restaurantes seleccionados, en los cuales pues son calidad similar, condiciones similares, ¿cierto? A esa idea de negocio, o a ese emprendimiento que es el restaurante de comida típica. ¿Listo? Lógicamente, aquí estamos hablando solamente el precio, pero otro criterio de fijación de precio puede ser, o sea, el precio de la competencia, me refiero. Es un primer criterio. El segundo criterio puede ser el costo, que debería ser realmente el primero, el costo del plato. Entonces, cuánto vale los insumos, lógicamente los servicios para hacer ese plato. Lógicamente hay una apreciación como tal y un valor de la vajilla. Todo ese alimento pues se utilizan no sé cuántas veces, entonces uno lo hace en un valorcito pequeño. Está también la mano de obra, ¿sí? El establecimiento, bueno, todo ese tema, el arriendo, bueno, todo eso toca llevarlo uno al plato. Pues lógicamente puede ser diferentes criterios, ¿no? Dependiendo del tipo de plato, me refiero a un almuerzo ejecutivo, almuerzo especial, o, ¿sí? En este caso, pues están realizando ejecutivos. Eh, Lógicamente, pues se le asigna esos valores que son costos fijos, como el arriendo, servicios, ¿cierto? Eh, Puede ser también los costos fijos, digamos, el chef, porque si se le paga un salario fijo,
los meseros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Mientras que los costos variables, estamos hablando de los insumos propios digamos, del plato. eh, Esos, digamos, serían en este caso, los costos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque varían dependiendo, ¿cierto? El número de platos que se hagan. Mientras que los costos fijos son fijos. En la gente que paga, se haga un plato, 100 platos o se haga 0 platos. Hay que pagar el arriendo, ¿sí? Listo. Entonces, entonces, aquí están esos 10 en el ejercicio nos dan esos 10 precios de restaurante para almuerzo ejecutivo similares a los de la idea emprendedora. ¿Listo? Ahora, hay un tercer criterio. El primer criterio podría ser el costo, el costo. Y el costo se le adiciona, lógicamente, un margen, que es, digamos, la ganancia o el margen de comercialización para, pues, dar un valor de plato, ¿cierto? Ok. Pero un segundo criterio es lo que estamos haciendo aquí, la fijación de precios basado en la competencia. Y un tercer criterio es preguntarle, lógicamente, una encuesta, preguntarle a los clientes, oye, mira, un plato de estas condiciones, tal, tal, ¿usted cuánto pagaría? Entonces, también es digamos, la percepción o la opinión del cliente. Listo. Entonces tenemos acá nuestros 10 precios y con base en esta muestra, recordemos que es una muestra porque no estamos hablando de todo, digamos, en este caso, los elementos que serían los restaurantes en Barranca Bermeja que vendan almuerzo ejecutivo de ese estilo. Pueden haber mucho más. Entonces aquí tomo una muestra de esos 10 más representativos y con esos valores vamos a trabajar. Entonces recuerden que es una muestra de una población de restaurantes, ¿sí? Una muestra apenas de una población de restaurantes. ¿Listo? Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Recordemos qué tenemos que hacer. Miren, aquí está nuestra formulita de conversión, ¿sí? Entonces los datos que tenemos reales van a ser el X, ¿sí? Los datos reales. Pero mire que la formulita, ¿qué vamos a hacer con esta fórmula? Recordemos que es la forma de convertir los valores reales, que son X, en la variable aleatoria normal estándar. ¿Cuál es la variable aleatoria normal estándar? Es la Z, la que aparece como Z. ¿Sí? La primera. Esa es la variable aleatoria normal estándar. ¿Qué nos permite la variable aleatoria normal estándar? Ingresar a las tablas, ¿cierto? De probabilidad normal estándar. ¿Sí? Distribución de probabilidad normal estándar. Entonces tengo que convertir este valor de X, que es un valor real, que lo vamos a obtener aquí del ejercicio, lo tengo que convertir en un valor de la variable aleatoria normal estándar. ¿Cómo lo hago? Simplemente el valor de X lo resto a la media poblacional, ojo acá, ya vamos a hacer una claridad, y se lo divido a quién, lo divido por la desviación estándar. Entonces eso es lo primero que tenemos que hallar. ¿Cuál es la media, en este caso poblacional? ¿Y cuál es la desviación estándar poblacional? Aquí hay que hacer una claridad. Recordemos que nosotros no tenemos la población total, no tenemos es una muestra. Entonces aquí podríamos, recordemos que cuando hablamos de población hablamos de parámetros poblacionales y cuando hablamos de muestra, es decir, un subconjunto de esa población, hablamos de, digamos, hablamos de estadísticos muestrales, ¿sí? Es el nombre que cambia, y el signo, lógicamente, el símbolo también cambia. Pero la fórmula, hay un cambio pequeñito con respecto a la desviación estándar. Se lo voy a mostrar aquí en Excel. Hay un cambio pequeñito, un denominador como uno denominador, un poco pequeñito. Eh, eh, y, pero digamos, la fórmula de la media es la misma. Simplemente que aquí realmente no deberíamos hablar de media, deberíamos hablar vamos a ponerle aquí, bueno, démoslo así, debemos hablar es de X trazo, ¿sí? El símbolo realmente recuerden que es es una X, es el trazo, que es el promedio, ¿sí? Y no deberíamos hablar de desviación estándar, de sigma S, sino deberíamos hablar eh, de el S, como una S, desviación estándar, ¿sí? Como una S ahí en cursiva, eso es. Pero bueno, haciendo esa salvedad, vamos a asumir acá que la media, ¿cierto? Es de la población, aunque no es de la población, es de una muestra, y vamos a trabajar, digamos, con esa media. Entonces, recordemos aquí simplemente promedio. Quiero obtener el promedio de qué? De esa muestra, y voy a asumir que es la media poblacional, ¿sí? Entonces, voy a utilizarlo
de esa forma en esa conversión. ¿Listo? Lo ideal que sería, lo ideal sería, ideal, ¿no? Que nosotros mm, tuviéramos el registro de los almuerzos ejecutivos similares a, a la calidad que vamos a dar y tendremos los precios. Entonces, de todos, en Barranca Bermeja, pero pues eso no es fácil. Entonces, normalmente uno toma muestra acá. Pero lo que vamos a hacer es esto, vamos a utilizar la media muestral como media poblacional y vamos a utilizar la desviación estándar muestral como desviación estándar poblacional. Aquí entonces recordemos, si puedo hacer una diferenciación. Entonces, ya hicimos promedio simplemente de esos que están ahí, ¿sí? Y aquí vamos a utilizar desviación estándar. Desbest, recuerden acá lo siguiente, yo pongo desbest, pero hay punto M y punto P. Cuando tengo una muestra, debería poner punto M, que hay una pequeña diferencia, ahorita la vamos a revisar, ¿sí? Punto M. ¿Listo? Y voy a obtener acá. Vamos a mirar cómo me daría punto P. Entonces, desbest. Entonces, él hace la diferenciación cuando es la población y cuando es la muestra. Esto es una muestra, entonces vamos a dejarle como punto M. Pero igual vamos a revisar cuánto nos daría si fuese punto P. Hay una pequeña diferencia, no mucha, pero una pequeña diferencia. 1519 nos daría si es em, si es la desviación estándar poblacional y de 1602 si es la desviación estándar muestra. Y ya les voy a mostrar la diferencia en fórmula. Venga, busquemos aquí nuestra tutoría donde revisamos eso. Aquí lo tenemos en las tutorías. La fórmula de de las primeras. Está acá. Te la encontré aquí, creo. Recuerden cuando veíamos los parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. Estoy hablando de en este caso, la tutoría 9. Y recuerden cuando revisamos varianza, no, la desviación estándar, que está basado aquí. Digamos, recuerden que la desviación estándar, en términos de la ecuación, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Sino que hay una varianza muestral y una varianza poblacional. ¿Sí? Ahí lo que cambiaba simplemente eran los, los símbolos, recordemos. Entonces, cuando hablábamos de, buscando aquí eso, ahora sí. Entonces, cuando hablábamos de varianza poblacional, pues teníamos, ahí están los símbolos de X sub I, es cada uno de los datos, menos la media, el mío, esa es la media poblacional, y lo dividíamos sobre el número total de elementos, N mayúscula, ¿cierto? Ahí está, mira, N mayúscula, la media poblacional, ahí tenemos los datos, y eso elevado al cuadrado, la sumatoria de la diferencia de cada uno de los datos, menos la media poblacional, elevado al cuadrado, dividido sobre el N mayúscula. Pero mira acá, la única diferencia es mire, que acá, claro, le pone n-1. ¿Por qué ese -1? Porque aquí nosotros tenemos toda la población. Entonces podemos asegurar que esa desviación estándar es de toda la población. Mientras que aquí se le deja ese -1 porque faltaría población. Entonces se le quita ahí como un cierto valor para poder, ¿cierto? Conservar ese tema de que no es todo ese criterio de que no es toda la población, sino una muestra, ¿sí? Entonces, esa pequeña diferencia es lo que por eso es que nos da un poco mayor la varianza muestral, varianza no, la desviación estándar muestral, porque tiene que antes es la raíz cuadrada de esa varianza, entonces por eso nos da un valor mayor la desviación estándar muestral que la desviación estándar poblacional, porque la fórmula tiene un -1 de la desviación estándar muestral. Eso, entonces coincide con lo que nos mira aquí nos daba. Ah, bueno, ya voy a compartir aquí nuevamente. Entonces aquí nos daba, mire que nos da 1519 la fórmula con desves, es decir, desviación estándar poblacional en comparación a la de estándar muestral, ¿sí? Coincide con la fórmula ya, eso es. ¿Listo? Bueno, ahora sí podemos nosotros entrar al primer punto. Ah,
¿Qué porcentaje de los almuerzos ejecutivos, de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barra Bermeja se espera que su precio de venta sea menor que 18.500 pesos? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barra Bermeja, basándonos en esta muestra, sea menor o igual a 18.500? Menor o igual, eso es fundamental ahí. Entonces, X, ¿cuánto es? X es el valor real, 18.500. El valor de referencia, ese es X, 18.500. Ahí está. Y tengo que obtener Z. ¿Cómo obtengo Z? Aquí está la fórmula Z. No es más que aplicar esta fórmula. ¿Sí? En la primera vamos a armar un poquito más. En la segunda, como ya tenemos la fórmula, pues simplemente vamos a copiar la fórmula y la vamos a pegar allá. Entonces, esta Z, que es la variable aleatoria normal estándar, ¿cómo la obtengo? Ahí está. X, ¿cuál es X? 18.500. Menos la media poblacional. Recuerda que estamos asumiendo que la media muestral es la media poblacional. Entonces, menos 19.300. Listo. Y eso dividido en la desviación estándar poblacional, aunque aquí la calculamos como desviación estándar. ¿Listo? Eso es, voy a encerrar entre paréntesis el numerador. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro, ahí tenemos nuestra valor de Z, que es la variable de tono normal estándar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mire que nos da 0,5, 0,50. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ingresar a la tabla, ¿cierto? De área bajo la curva de la desviación estándar, de la desviación de la, de la distribución normal estándar en el libro, ¿cierto? Ahí yo les envié de todas formas, de pronto ya lo había compartido, pero bueno, lo compartí nuevamente, el libro de referencia. Voy a compartir ahora el libro de referencia. Y al final del libro tenemos las tablas, ¿cierto? De las áreas acumuladas bajo la curva de una distribución de probabilidad normal estándar, ¿sí? Para poder utilizarla para todas, por eso se llama estandarizado. Ese es el libro, recuerden, para Estadística para Administración y Economía de Anderson, pues tengo esa referencia, entonces esa edición que digo, y pues la compartí esa para que tengan ahí las tablas. Al final del libro, nos fuimos exactamente al final, subimos unas 3 o 4 páginas, mira, son ni siquiera tres, aquí están, 3 páginas, ¿listo? La tercera página del final hacia arriba, ¿listo? Cuarta tercera y cuarta página. Probabilidad acumuladas de la distribución normal estándar. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que ingresar con el Z. Mira, está el Z acá. Recordemos que estas, ya las habíamos utilizado, estas probabilidades, en esta par de tablas, tenemos primero valores negativos en la primera tabla. Miren, valores menores que 0. Z ubicado menor que 0. Negativos. Y aquí Z mayor de 0. Positivo. ¿Listo? Entonces, teníamos 0,5. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos que simplemente me voy al 0. Aquí estoy el 0, el último. Y tengo que irme al decimal. Ah, no, aquí mentira. Aquí tenemos 0,0. Este es el segundo decimal, ¿sí? El segundo decimal. Pero tengo 0,50. Entonces, 0,5, aquí está, menos 0,5. Recuerden que da menos 0,5. Y cruza con el 0 porque no hay otro decimal. Listo, 0,5. Este es el valor. 0,3085. ¿Listo? Esa es la probabilidad. Ojo, recuerden que las entradas de la tabla dan el área bajo la curva a la izquierda el valor de Z, es decir, acumulado, área acumulada, desde la cola inferior hasta los valores de Z. ¿Listo? Entonces, con ese valor de 0,3085 nos vamos al ejercicio nuevamente. Te voy a dejar compartir 0,3085 con ese valor, 0,385 y nuevamente nos vamos a ir al libro de Excel. Entonces, el valor de la probabilidad, que voy a poner aquí, valor de probabilidad, es de tabla, ¿cierto? Es 0,3085. Voy a ponerlo acá, yo simplemente aquí tengo que igual, ¿cierto? Me refiero acá al valor de tabla, enter, y le puse aquí arriba formato de porcentaje, ya. ¿Para qué? Porque es mucho más fácil verlo, ¿cierto? Eh, Esta es la probabilidad acumulada de la cola inferior hacia el valor. Y como me está solicitando, ojo, ¿qué porcentaje de almuerzo ejecutivo de los restaurantes de Barca Bermeja se espera
se espera que su precio de venta sea menor de 18.500. En pocas palabras, en términos de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad, cierto, de que los almuerzos ejecutivos de los restaurantes de Barranca Bermeja sean menores, los precios, pues sean menores o iguales a 18.500? Eso me está dando el acumulado de la cuenta inferior hacia el valor. Entonces, por eso lo utilizo directamente. Simplemente aquí le multipliqué por 100 o simplemente le puse formato de porcentaje y tengo que, como respuesta, ojo, el 30,85% de los precios de los almuerzos ejecutivos de la ciudad de Barranquilla basados en la muestra que tenemos eh, son menores o iguales a 18.500. Lógicamente, pues esto en el ejercicio, ¿no? Listo, eso es. Ahí está el primer punto desarrollado. Mire que el punto B, vamos a leerlo acá, dice, ¿qué porcentaje de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca se espera que el precio de venta esté entre 15.000 y 21.000? Ya me pone un intervalo. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que el precio del almuerzo ejecutivo en los restaurantes de Barranca sea o esté entre 15.000 y 21.000? Ya aquí hago el mismo ejercicio, simplemente que tengo que buscar el Z, es decir, la variable aleatoria normal estándar de dos valores, 15.000 y 21.000, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Recuerden que aquí es la anotación, la probabilidad para que los valores de X sean menores o simplemente los precios de los almuerzos ejecutivos van a que tomen valores menores o iguales a 18.500. Y ahora aquí lo que queremos es cuál es la probabilidad de que los valores, que los almuerzos ejecutivos tomen precios, ¿cierto? Entre 15.000 y 21.000. Es decir, valores menores o mayores o iguales a 15.000 y menores o iguales a 21.000. ¿Listo? ¿Cuál es el X1? 15.000. ¿Sí? El primer valor de referencia. ¿Cuál es el X sub 2? Aquí lo tengo, 21.000. Ya, segundo valor de referencia. ¿Cuál es el Z sub 1 y Z sub 2? Entonces, la variable aleatoria normal estándar correspondiente al X sub 1. La variable aleatoria normal estándar correspondiente al X sub 2. Entonces, voy a tomar simplemente aquí, mira. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Como voy a copiar esta fórmula aquí abajo, y al copiarla se me va a trasladar la referencia. Entonces, lo que es la media, voy a hundir F4, simplemente le pongo signo de interrogación y a la desviación estándar le voy a hundir F4 también. O simplemente le pongo signos de interrogación o signos de pesos antes de la columna y antes de la fila, ¿sí? Es decir, antes de la letra y antes del número, ¿sí? Eso es. Y ya me quedan fijos ahí. Tanto a la media como a la desviación estándar. Ahora ya sí puedo copiar esto acá y listo. Ese va a ser mi valor de digamos, del Z sub 1, es decir, de la variable de normal estándar sub 1, y este de la variable de normal estándar sub 2. Ahí verifico que esté tomando valores, que estén tomando bien los valores, y X menos media, ahí está, dividido entre la división estándar, está bien. El X sub 2 menos la media, dividido entre la división estándar, está bien, ¿listo? Dale un minutico acá y reviso. Ok, entonces vamos, ya calculamos, ya estimamos la variable aleatoria normal estándar, tanto para el valor de referencia x sub 1 como para el valor de referencia x sub 2. ¿Listo? Bueno, ahora entonces, vamos a ir a una tabla. Entonces, grabémonos los datos.
menos 2,68 y 1,06. Entonces vamos a irnos a las tablas. Profe, una pregunta. Señor, señora. Eso que usted está haciendo aquí en la clase, usted lo comparte ahorita. O sea, pregunto porque, digamos, yo después vuelvo y miro la Sí, claro. Sí, 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 lo hacemos, la hoja de cálculo la comparto ya finalizada, correcto. Está bien. Y junto tutoría y con así la, es que miro de a dónde sale cada número. eso, correcto. Entonces, vamos, sí, sí, correcto, ahí está, o sea, van a tener la información esta que estamos generando, que es los resultados y el análisis aquí del ejercicio en Excel. Entonces, tenemos menos 2,68. Entonces, tenemos acá menos 2,6. Ahí sí tengo que buscar un segundo decimal acá. ¿Sí? Aquí está 0,08. Menos 2,68 y me voy hasta allá. Entonces, ya tenemos acá 0,0037. 0,0037. ¿Listo? Bastante, ¿no? A ver, entre 15.000, veo alto ese número. 15.000 y 19.300. Pero sí, ¿no? Ahí está. Menos 2,68, menos 0,5. Listo. Ok. Entonces tenemos acá menos 2,68. Menos 2,68 nos daría 0,0037, que es el área acumulada bajo la curva. Voy a ponerlo acá ahorita y ahorita lo revisamos acá nuevamente. Entonces, igual a 0,0037, que es bajito, bastante bajito porque estamos hablando del 0,37%. Listo. Ahora entonces, tenemos el otro valor, 1,06, positivo. 1,06. Entonces vamos a la otra tabla porque ahí son los negativos. 1,06. Entonces, 1,0 inicialmente y busco el 6. 1,06 acá. ¿Sí? Busco el 0,06. Entonces, 1,06, que sería este. 0,8554. Y nos vamos a la hoja de cálculo. 0,8554. Entonces tenemos acá. Este sería 0,8554. Y ya había anotado previamente el de menos 2,68, que ahí lo tenemos como, me estoy verificando aquí en la tabla, 2,68 como 0,0037. ¿Listo? Ok, 0,0037. Si nosotros entonces, ¿qué hacer acá? Recuerden que cada valor es el área acumulada bajo la curva, desde la cola inferior hasta la cola superior. Pero como nos solicita es en un intervalo entre 15.000 y 21.000, entonces al que tiene x sub 2 21.000, que significa el z sub 2, que es de 0,8554, como es acumulado, le tengo que restar el de z sub 1, 0,0037, ¿sí? Para que me dé entre los dos. Entonces, eso es lo que yo hago acá. Simplemente, a este valor le resto este valor. ¿Listo? Para obtener entre los dos valores. Como está acumulado, le resto el pedacito de la cola hacia atrás y obtengo entre esos dos valores. Entonces, multiplicado por 100 o simplemente igual, ¿sí? Y le pongo formato porcentaje, entonces ahí tendríamos un 85,17%. ¿Qué significa? Que los precios basados en esa muestra, ¿sí? El 85,17% están entre 15.000 y 21.000. ¿Qué significa? Que hay una alta probabilidad, una probabilidad de 0,8517, que los precios de los almuerzos ejecutivos en Barranca Bermeja basados en esa muestra estén entre 15.000 y 21.000. Y eso es lo que tendríamos en este caso ahí, asumiendo una distribución, asumiendo una distribución de probabilidad normal y basándonos en la distribución de probabilidad normal estándar.
Ok, listo. Ahora, el C, ¿qué nos dice el C? Que el porcentaje de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja, ¿de qué porcentaje, cierto? Se espera que su precio de venta sea mayor a 20.000. El primero, el A, me preguntaba menor o igual que. Entonces, ¿qué significa menor o igual que? El dato que tenemos directamente de la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla de distribución de probabilidad normal o la probabilidad de probabilidades normales estándar son acumuladas desde la cola inferior hasta ese valor. Si yo, el segundo nos preguntaba entre dos valores, entonces como son acumulados al valor de la referencia mayor, 21.000, ¿cierto? Le resto el valor obtenido en la tabla de la referencia menor, que es 15.000, ¿cierto? Lógicamente convertido a su variable aleatoria normal estándar Z. Listo. Pero aquí me está preguntando el otro lado de la, digamos, de la curva, ¿cierto? De esa distribución. No me está preguntando de la cola inferior hacia el valor, me está preguntando del valor hacia la cola superior, es decir, hacia la derecha, por encima de. Entonces ahí tenemos que a todo el área bajo la curva, que sabemos que es 1, que es el 100%, le restamos lo que nos dé en la tabla, ¿sí? Ahí están, digamos, como las diferentes posibilidades de uso de la tabla, digámoslo así, ¿sí? Entonces el C lo resolvemos así. Entonces, ojo, aquí está la lectura, o aquí está la anotación. ¿Cuál es la probabilidad de que los valores ¿cierto? Los precios de los almuerzos ejecutivos en Barranca Bermeja tomen valores de mayores o iguales de 20.000, ¿sí? Mayores de 20.000. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo mismo que hemos hecho, simplemente que aquí el valor es 20.000 de referencia. Ya como tenemos allá la fórmula del Z, ¿cierto? Con la referencia de mío, es decir, la media poblacional y la desviación estándar muestrada en este caso, ¿sí? Pero que la estamos haciendo equivalente a la poblacional, entonces tomamos simplemente la formulita, ¿sí? Y la pegamos acá, listo. Y verificamos que esté tomando los valores. Y aquí nos da un valor de 0,44 y vamos a obtener esa, esa área acumulada bajo la curva para un Z, variable aleatoria normal estándar de 0,44. Entonces vámonos a la tabla nuevamente. Ustedes tienen ya las tablas en el libro que le envié por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, para que tengan ahí también y guarden ese libro, porque ese libro me parece una muy buena referencia con respecto a el tema de estadística. Entonces, cualquier cosa, poner ahí un libro de referencia válido y buena referencia. Listo, entonces ya estando acá en en las tablas de probabilidad acumuladas de la distribución de normal estándar, entonces tenemos lo siguiente. El valor que vamos a obtener de buscar de Z es 0,44. Entonces me voy en la positivos, a la de abajo. 0,4 y busco 0,44. Y miren que el área bajo la curva acumulada, ¿cuál es la acumulada? Mira, ahí está en la foto. Desde la cola inferior hasta acá. Pero realmente lo que me está solicitando el punto, ¿cierto? Es esta área, es la otra. Es esta. Sí, la que me está solicitando. Como yo tengo esta acumulada, nosotros sabemos como con propiedad esta distribución y sabemos que de todas formas la probabilidad máxima es 1, es decir, 100%. Entonces, esa área, toda esta área, toda el área, de una campana, ¿cierto? De esa distribución de probabilidad normal, que es una campana de Gauss, toda esa área bajo la curva es igual a 1. ¿Qué significa? Que la probabilidad. Y recuerden que el área bajo la curva representa la probabilidad, ¿sí? Entonces todo es 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente a 1 le resto el valor que obtuve en la tabla. En este caso, porque me está solicitando qué probabilidad existe de que los valores, los precios pues, de almuerzo ejecutivo tomen valores mayores o iguales a ese valor de referencia de 20.000. ¿Listo? Entonces ya sé que aquí es 0,44, que es 0,67. Entonces nos vamos para Excel nuevamente. 0,67. Entonces tenemos acá, el valor es de 0,67.
Y entonces tenemos aquí lo siguiente. Aquí pues simplemente para obtener la probabilidad, bueno, A1, que es el área bajo la curva, todo el área, es decir, el 100% de probabilidad, ¿le resto qué? Le resto 0,77. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Pues usted me está pidiendo del valor hacia arriba, hacia la curva superior. Entonces tengo que restarlo. 1, a 1 le resto el valor que obtuve de la cola inferior hacia el valor de referencia de 20.000 expresado en Z o convertido en Z, que es la variable de altura normal estándar para ingresar a la tabla. Tendríamos que, como respuesta, el 33%, mucho la probabilidad, ¿cierto? De que los precios de almuerzos ejecutivos de los están en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, que digo, basados en la muestra, ¿sí? Eh, tomen valores mayores o iguales a 20.000, que es del 0,33. Expresado en porcentaje sería el 33%. Y que recordemos qué significa un porcentaje. Oiga, 33 almuerzos ejecutivos de cada 100 almuerzos ejecutivos de Barranca Bermeja, basado en la muestra, son mayores o iguales a 20.000. Eso es, en otras palabras, eso, el 33%. 33 almuerzos de cada 100. Recuerde que el porcentaje es de cada 100 siempre, porque lo multiplicamos por 100 o simplemente le ponemos formato de porcentaje en Excel. 33 almuerzos de cada 100 almuerzos en Barranca Bermeja, basados en la muestra, es decir, en esos 10 precios de competencia de almuerzos similares o de similar calidad, este, tienen valores mayores o iguales a 20.000, que significa alrededor de la tercera parte, en otras palabras, ¿sí? Listo. Bueno, eso sería la respuesta a eso. Y hay un D. Mire que el D ya me pregunta algo diferente. ¿Qué me dice acá? Hay que hacer una pequeña operación sencilla, despejar algo sencillo y ya. ¿Cuál es el precio de venta de los almuerzos ejecutivos? Ojo, me está preguntando es el precio. No me está diciendo cuál es la probabilidad. Me está preguntando es al revés, el precio. ¿Cuál es el precio de venta de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja cuyo porcentaje, ya me está diciendo el porcentaje, se espera sea menor o igual al 70%? Menor o igual. Entonces ya me está dando la indicación que es desde la cola inferior hasta el valor, pero el valor no lo sé, ¿sí? En otras palabras, ¿cuál es el precio de venta de los almuerzos ejecutivos en los restaurantes de Barranca Bermeja cuya probabilidad sea menor o igual al 70%? ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué valores tenemos? 70% y tenemos 70% y la media y el Bison estándar. Entonces, aquí lo que tendríamos es, como valores, tenemos el 70%, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos el valor. Bueno, 70%, pero ¿qué es un 70%? Entonces voy a poner aquí 70, yo como lo tengo aquí, digamos, en formato de porcentaje, simplemente por 70 y me va a dar algo diferente. Yo voy a poner 0,7, que es el 70%, ¿sí? Yo porque ya lo tengo multiplicado por 100 y ya tengo el porcentaje. Y aquí, ¿qué significa 70%? Pues simplemente esto lo pongo sin formato o lo divido entre 100 y me da 0,7. Es decir, estoy buscando voy a poner dos decimales nada más, 0,70, ¿sí? Aquí tengo, bueno, voy a dejarlo en dos decimales, 0,70, 0,7. Ese 0,70 voy a buscarlo ¿dónde? Voy a buscarlo en la tabla de área molecular, es decir, de probabilidades para una distribución de probabilidad normal estándar. ¿Listo? ¿Y qué voy a obtener? Al revés, voy a obtener es el Z. Y con el Z calculo el X. Y entonces vamos a hacer inicialmente eso. No vamos a ubicar el Z primero para obtener el área bajo la curva, que es la probabilidad, sino que vamos a revisar cuál es el valor que más se acerca a la probabilidad de 0,7 para identificar cuál es el Z, ¿sí? Al revés. Entonces vamos a hacer 0,70, es que me llevo ya. Recuerden que ingresamos a la tabla porque la escala de probabilidad es de 0 a 1, no de 0 a 100%, sino que pues para interpretación es mejor en porcentaje, pero realmente la escala numérica es de 0 a 1. Entonces vamos a la tabla de las tablas de probabilidad acumulada de la distribución normal estándar. ¿Qué tenemos acá? Busquemos el 0,7. En los negativos no creo que lo encontremos porque son menores que 0.
Y si yo, pues, hago un análisis sencillo, entonces, ¿qué significa 0,7? El 70% del área bajo la curva, ¿sí? Y recuerden, y más o menos, bueno, revisando ahí como la proporción, debe ser por encima de cero, ¿sí? Porque aquí sería ¿cuánto? Aquí sería el 50%. Mire que si yo me acerco, ahí reviso el área en cero, debe ser 0,5, ¿sí? Y acá, por encima ya estamos hablando del 60, 70, entonces debe ser, no en la tabla de valores negativos, de Z, sino de valores positivos. Mire que el 0,5, 0,46 me dan 0, 0,0, ¿sí? En X. Entonces da un poquito menos del 0,5. ¿Listo? Ahora, aquí sí me da 0,5, mira. Aquí sí me da un brinquito. El 0,0, 0,5. Entonces, vamos a buscar 0,7. Donde lo encontremos, el más cercano. 0,7019 está cercano. Y 0,6985. Aquí podríamos hacer una interpolación. Es decir, el valor es de Z sería 0, entre 0,52, miren acá, ¿sí? Porque está cercano a 0,7 y 0,53, miren acá, 0,30. ¿Cuál de los dos es más cercano? Aquí tiene 0,0019, aquí tiene 0,0015. Entonces el más cercano debería ser este, ¿sí? Pues casi nada, por casi nada. Pero uno podría interpolar los dos valores. ¿Qué es interpolar? Es llegar a un valor más preciso entre esos dos, que me represente el 0,70 exactamente, ¿sí? Podríamos hacerlo. ¿Es obligatorio? No, pero sí podríamos hacerlo si queremos. ¿Cómo lo hacemos? La diferencia entre estos, ¿sí? También tengo la diferencia entre estos, hago una relación y le multiplico por la diferencia de 0,7 y 1, ¿sí? Hagámoslo aquí entonces, si quiere vayamos a hacerlo. Voy a llevarme esta fotico para hacerlo allá de forma muy sencilla y calmada, ¿sí? Te voy a llevarme esta fotico acá. Ahora, sabemos que el valor de el área está entre 0,6985 y 0,7019, ¿sí? No puede ser ni menor que esto ni mayor que esto, porque estamos buscando 0,7. Pero lo que queremos obtener es, ¿cuál es? No es 0,0, no 0,52 ni 0,53. Debe ser 0,52 algo, ¿sí? Porque está entre esos dos. Entonces vamos a hacerlo. Voy a llevarme esta fotico por allá para tenerlo allá y lo hacemos allá. Listo. A ver. Y aquí listo. Voy a tomar aquí el pedacito aquí en Paint, un momentico, para no llevar todo, pues simplemente el pedacito que nos interesa acá. Entonces, entre 0,5 acá, 0,5, 52 y 53, 0,7 acá. Listo. Y vamos a irnos a Excel y ahí finalizaríamos lógicamente nuestro ejercicio. Y ya lo otro, pues el criterio, ¿no? Simplemente lo comentamos aquí. Listo, entonces voy a pegar acá. Listo, aquí lo tengo. Entonces voy a buscar el valor de Z más exacto, digamos de esa forma, ¿sí? Eso se llama interpolar. ¿Por qué? Porque es dentro de dos datos, ¿sí? Interpolación. Si estuviera por fuera, se llamaría extrapolación. Pero aquí estoy dentro de dos datos. Aquí está. ¿Cuáles son mis datos? 0,52 y 0,53. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva está entre 0,6985 y 0,7019, pero yo tengo 0,7. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para buscar el Z, vamos. Eso no es que sea necesario. Yo puedo tomar el más cercano, ¿sí? Porque tampoco hay mucha diferencia, ¿sí? Yo podría tomar 0,695, entonces tomo, ¿qué digo? 0,6985, entonces tomo 0,52, podría ser, pero hagamos el ejercicio acá. Entonces, ¿cómo podría interpolar entonces la diferencia entre estos dos valores que son los que me interesan? Ah, no, me interesan son estos dos, 0,52. Entre 0,52 menos 0,53, ahí está. Entonces la diferencia entre ellos dos es, voy a tomar el mayor y menos el menor para que no me dé negativo. Te voy a tomar al revés. Entre 0,03 menos 0,02. Listo, tengo la diferencia acá. Ahora, voy a ponerlo entre paréntesis. ¿Sí?
Y entonces voy a dividirlo entre la diferencia entre el mayor de estos y el menor de estos. ¿De cuáles? De los de las áreas bajo la curva. Entonces voy a hacerlo entre 0,7019 menos 0,6985. Estoy haciendo entre el mayor y el menor para no complicarme con los signos, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, aquí me tocaría dividido. Ok, listo, perfecto. Y esa, eso lo voy a dividir entonces, eso me está dando por cada unidad, esa es la diferencia, ¿sí? Y eso voy a multiplicarlo por el que me interesa a mí, 0,70. Y esto me está dando un dato raro, ¿por qué? Este entre esto acá, 0,3, 0,70, 2,06. A ver, 0,0. Ya sé. Estoy poniendo solamente los dos decimales. Es 0,53, dando un dato muy alto. Y 0,52, o acá, ¿sí? Listo. 2,06. Que es 2,06. ¿Qué valor? ¿Qué valor? A ver. 0,53 y 0,52. 0,70 menos 0,6985. Eso es, ¿qué? Eso es, mm, 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 eso es la diferencia entre, sería lo, bien, vamos aquí al revés, a ver, tipo acá, 0,34, y aquí estaría diciendo que la diferencia entre estos dos, correcto, dividiendo estos dos, 0,34. Y ahora aquí le multiplico, no, ya sé, creo que es, ya, está bien. Listo, aquí estamos bien, simplemente que, aquí estamos, entonces dividimos simplemente, restamos simplemente el 0,53 menos el 0,52 está bien. Y le dividimos la diferencia entre las áreas internas, ¿sí? Entre las áreas en las cuales está el 0,70. Lo que pasa es que no puedo multiplicar por 0,70. Lo que tengo que multiplicar es la diferencia entre 0,70 y uno de los valores. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo entre el menor, 0,6985. Entonces, la diferencia es 0,7 menos 0,6985. Eso me da lo que le faltaría a él. Eso me da decimales, pero me da muy, muy pequeñito. Listo. ¿Y eso a qué se lo va a sumar? Se lo voy a sumar a quién? A 0,52 al menor. Como estoy tomando referencia al menor, entonces se lo suma a 0,52. Y eso sí me daría 0,5244. Es decir, el valor real de z, si soy estricto con el 0,7 de probabilidad, no es ni 0,52 ni es 0,53. Debería ser 0,5244 siendo más preciso. Pero yo podría de pronto, ¿cierto? Aproximar a 0,52 si quiero tomarlo directamente de la tabla. Es válido también. Sino que aquí hicimos, pues, ser más preciso. ¿Listo? Ahí estaría la formulita para que la revisemos. Listo. Ahora sí, a lo que vinimos, el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Es decir, de ese valor de referencia, que no lo sabemos. Recuerden que aquí tenemos la fórmula, entonces lo que voy a hacer es despejar X. ¿Cómo despejaría X? Pues a Z le multiplico, ¿cierto? Está dividiendo la división estándar, pasa a multiplicar. ¿Sí? Ahí simplemente despejar el X. Entonces, esta elección estándar pasa a multiplicar acá. ¿Listo? Entonces pasaría a multiplicar acá. Y esta media poblacional que está restando acá pasaría a sumar acá. Y eso es todo. No es más. ¿Listo? Entonces, sería el Z por la desviación estándar más la media. Eso es todo. No es más. ¿Listo?
Entonces sería Z, que es este que tenemos acá. Entonces voy a abreviar X. Z que tenemos acá, multiplicado por la desviación estándar, vamos a buscarla aquí arriba. Recordemos que esa muestral, más la media. Y eso es todo. Y tenemos un valor de 20.140,15, ¿cierto? Que es el precio de venta que tiene una probabilidad del 70%, de los cuales los valores son menores o iguales a ese valor, 20.140. En otras palabras, lo hemos hecho normalmente. La probabilidad que X tome valores menores o iguales a 20.140,15 pesos es del 70% o es de 0,7 que habíamos dicho acá. Esas son las unidades, ¿sí? Entonces, mire que es al revés, simplemente ubico el mayor, digamos, el más cercano a esa probabilidad que me están preguntando, ubico lógicamente el Z con su decimal, con su segundo decimal. Si quiero ser más preciso, aplico interpolación. No, que me complico porque no, una fórmula no importa, entonces utilice la probabilidad más cercana a el valor que usted tiene, 0,7, ¿sí? Ahí hay un pequeño error pequeñito, pero bueno, vamos a ver cuánto nos daba. Digamos que había sido, el más cercano era 0,52. El 20.140 nos daba 20.133. Entonces tampoco es algo, pues, ¿sí? Digamos, complicado, algo, digamos, puede ser en este caso, pues lógicamente que no se aleja tanto. En este caso, pues podría uno no hacer ese ejercicio o ese desgaste de obtener el valor exacto mediante interpolación. ¿Listo? O que puede ser despreciable ese error pequeñito. Eso es. ¿Qué dice el E? Entonces ya es como un criterio personal, como emprendedor, ¿cuál precio de venta fijarías basado en la competencia para el almuerzo ejecutivo en tu nuevo restaurante de comida rápida? Justifica tu respuesta. Inicialmente yo diría, pues bajo la experiencia, que hay que revisar presupuesto, ¿sí? El costo como tal del plato. Pero como segundo criterio, ya sabemos que eh, puede ser la fijación de precio por medio de la competencia. Entonces ya uno empezaría a revisar, ¿cierto? Oiga, mira, mire, el 85%, que es una probabilidad alta, el 0,8517 está entre esos dos valores. Mire, este es un indicador importante, entre 15.000 y 21.000, ¿sí? Ya la decisión es, ¿me acerco a 15.000 o me acerco a 21.000? ¿Sí? O tomo un promedio, ¿sí? ¿Sí? Pero por lo menos, pero mire, también me dice que menores o iguales a 18.000 el 30%. ¿Qué significa que el 30%? Que, vamos a hacer aquí algo sencillo, que este menos este, a ver, no, pero no podríamos hacerlo así. No, no sería, más bien este, bueno, sí, este, que es toda el área acumulada hasta 21.800 menos, este sí, menos 0,30, que es hasta 18.500 me daría, uy, pues no me daría eso. No, ahora sí, hay un error ahí. Creo que le puse fue más. Este menos, este me daría el 54%, del 54,69%. Están entre 21.000, bueno, de abajo hacia arriba, entre 18.500 y 21.000 pesos. Entonces ya eso me acerca un poco más, bueno, 55 almuerzos ejecutivos, de cada 100 almuerzos ejecutivos basados en la muestra, en Barranca Bermeja están del orden del 54%, es decir, 54 de cada 100 o 55 de cada 100. Entonces, más de la mitad. Entonces, la mayoría está, ¿cierto? Por lo menos más de la mitad está entre 18.500 y 21.000. Entonces yo podría hacer ese tipo de análisis para fijar el precio. Ya la presión de precio también depende de la calidad, del factor diferenciador, pero yo sé que puede ser entre 18.000 y 21.000. ¿Puedo acercarme a 21.000? Sí, si mis condiciones del lugar, y mis características del lugar, si mis características del plato tiene un factor diferenciador, si doy un valor agregado como tal, pues yo lo acercaría a 21.000 sin ningún problema, ¿sí? Sí, si ya es muy similar a los otros, entonces yo la acercaría entre 18.000 y 21.000. Pero esos son ya criterios. Pero lógicamente, como criterio principal, la revisión de los costos, ¿sí? Entonces, de apoyo también. Eso es. Entonces, yo les envío, bueno, les voy a cargar también este ejercicio junto con la grabación y con la introducción que vamos a hacer ahorita
en la siguiente unidad, que como les digo, nuevamente, son unidades ya de aplicación, aunque ya hemos hecho aplicaciones, ¿sí? Pero pues son unidades de aplicación más en el contexto de los modelos de negocio, y así van a ser planteados los productos. Entonces voy a mostrar una presentación sencilla, donde simplemente tenemos las competencias, ¿sí? Las revisamos, nos ponemos de acuerdo para la siguiente tutoría y con eso finalizamos la tutoría. Entonces, dice acá, tutoría 8, presentación de la unidad. ¿Cómo se llama la unidad? Se llama, se titula Modelo de negocio. Modelo de negocio. Lo que pretende es eh, eh, que, que le permita a ustedes, como estudiantes, construir una sociedad al mercado de su modelo de negocio. Entonces, la idea es, la próxima vamos a hacer como una introducción donde vamos o revisamos los modelos de negocio eh, que existen. Lógicamente, digamos, los más comunes, ¿sí? El e-commerce, eh, digamos, hay tipos de modelo de negocio, el e-commerce, lo minorista, bueno, todo eso vamos a revisarlo como para tener un panorama, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a plantear los productos, ¿cierto? Aplicados a cierto tipo de modelos de negocio, ¿listo? Entonces, la idea es que nos familiaricemos con el modelo de negocio que pues, nosotros se identifica más bien o se identifica nuestra idea de negocio para pues, poder formularlos también con respecto a los ejercicios aplicados con respecto a esos modelos de negocio. ¿Qué más dice? Realizar la presentación, agrupación y cálculos estadísticos con base en la información del mercadeo de su modelo de negocio. Como segunda parte, vamos a revisar, oiga, cuál puede ser, ¿cierto? Un planteamiento general para que nos permita construir ese proceso de recolección de datos, en temas de mercadeo, pero también que nos permita hacer la presentación, agrupación y cálculo estadístico, ¿cierto? De la información obtenida en ese estudio de mercado, ¿sí? Digamos como los pasos generales. Vamos también la idea como a conceptualizar un poco ahí y transferir conceptos y procedimientos en de los conceptos planteados en situaciones problemáticas propias del mercadeo del modelo de negocio, ¿sí? Entonces, transferir conceptos y procedimientos de conceptos planteados en situaciones que ahí está como repetido. Vamos a revisar aquí. Transfiere conceptos. Creo que se me ha caído acá, listo. Entonces, la idea aquí es eso, que me sirva para analizar, ¿cierto? Y dar respuesta y solucionar y tomar soporte para tomar decisiones en los planteamientos o en las situaciones problemáticas, es decir, en las situaciones reales, ¿sí? Que normalmente nos ocurren, pero enfocado al área de mercadeo del modelo de negocio. Aquí como, eso como presentación. Aquí como competencias están pues simplemente eso mismo que estaba en presentación, pues aquí formulado como competencia, al finalizar esta unidad, los estudiantes pueden, sí, se permitirán obtener las siguientes competencias. Construye un proceso para recolectar información asociada al mercado que digo, de su modelo de negocio. Realiza la presentación, agrupación y cálculos estadísticos con base en la información del mercadeo de su modelo de negocio, ¿sí? Y transfiere conceptos y procedimientos de los conceptos planteados en situaciones polémicas propias del mercadeo del modelo de negocio. Y esta unidad 2 tiene dos productos: resolución de situaciones polémicas. Y ya podríamos incluso plantearla. Entonces, sigo a plantearla
como guía de elaboración. Recuerden esperar siempre la guía de elaboración. Si hay que ajustar fecha, justo fecha, para que lo tengamos presente. Y puedo también ajustar de una vez el foro virtual, porque es con respecto a una situación específica, a un concepto. La idea es participar en ese foro. Yo también doy las indicaciones como tal. Entonces ya podríamos dar poner esas dos productos. Entonces yo les aviso una vez los tenga cargados en el sistema Moodle, y lógicamente pues le verifico la fecha de entrega. ¿Listo? Bueno, eso era lo que quería comentarles hoy. Gracias Ana María, gracias María Camila por su audiencia hasta el final. Y entonces estamos pendientes al grupo de WhatsApp para confirmar en qué momento pues ya están cargados tanto el producto, en este caso, el producto, es el producto 4 y producto 5, ¿cierto? Eso, producto 4 y producto 5, que son de la unidad 2, que como les digo, pues es aplicación como tal de lo que ya vimos. Digamos, ya terminaremos como la conceptualización gruesa, ¿cierto? Digamos, la unidad 1, todos los conceptos. Aquí pues vamos a complementar en referencia a los modelos de negocio, pero lógicamente la aplicación como tal en los conceptos que ya nosotros vimos. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, un bendecido fin de semana, Ana María y María Camila, y a todos No, los profe, estudiantes que van a gracias. realizar la grabación. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier duda, ya saben. Gracias, profe. Ya subí Gracias por habilitarme la plataforma para subir el trabajo. Qué pena ahí la demora. Tranquila, listo. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, Hasta luego. hasta luego, pues, vencido fin de semana. Muchas gracias. Chao, pues.